Damos gracias al Señor que podemos reunirnos, que un domingo más, ¿cierto? Podemos estar compartiendo la palabra de Dios. Sabemos que tradicionalmente se ha hecho costumbre, como evidentemente una tradición, poder recordar, pensar sobre la resurrección de Jesucristo. Sabemos que el Señor Jesucristo murió una sola vez y esto es para siempre. Sin embargo, nos ayuda mucho, nos ayuda bastante poder reflexionar y recordar algunas verdades y principios que tienen que ver con la resurrección de Jesucristo. Por eso quiero invitarles a reflexionar sobre 3 cosas necesarias sobre esta situación. Es importante que reconozcamos un poco el contexto al cual vamos a estar observando en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Antes de poder leer cualquier trozo y párrafo de la Escritura, quiero invitarles a orar al Señor, a pedirle que Él nos abra el entendimiento y nos ayude a comprender y obedecer su palabra. Por eso quiero invitarles en este minuto a orar. Acompáñenme por favor a una corta y sencilla oración. Padre Celestial, te damos gracias y te doy gracias, Señor, que podemos estar aquí a través de esta red, por YouTube, por esta medio que es en internet, y te damos gracias que aún así, Señor, podemos compartir tu palabra, podemos compartir el consejo tuyo, podemos compartir el Santo Evangelio. Gracias, Señor, te damos porque podemos en este minuto y en estos minutos que vamos a estar reunidos rogando que tú nos ayudes y tú ayudes a que intervengas, abriendo el entendimiento, dando claridad a aquella persona que esté escuchando. Yo te ruego, Señor, que seas tú interviniendo aquí. No hay nadie ni nada que puede ayudar a una persona a entender y salir de su incredulidad a creer en ti. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Lucas 24 nos ayuda a ver una situación que, como les dije al inicio, muchos se recuerdan hoy. Lamentablemente lo recuerdan una sola vez en su vida, pero todo verdadero cristiano tiene que recordarlo todos los días de su vida. El hecho de la resurrección de Jesucristo es vital, es fundamental, es un pilar fundamental de la fe cristiana. Sin resurrección no hay fe cristiana. Sin resurrección el Evangelio no es válido. Sin resurrección la palabra de Dios en sí no es válida. La resurrección hace válido todo. Todo. Por eso es tan importante reflexionar hoy y siempre. Pero veremos acá en este capítulo 24 de Lucas, 3 cosas necesarias sobre la incredulidad. ¿Por qué? Porque el contexto nos está hablando sobre un hecho. Y vamos a comenzar leyendo el verso 1 del capítulo 24. Verso 1 del capítulo 24 de Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayéndoles especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. ¿Qué vemos acá? Vemos lo primero. Vemos que mujeres, solamente por compasión por el Señor Jesucristo, van al sepulcro. Ellas no van a poder ver si que efectivamente resucitó. Ellas no creían. Luego vemos en otro pasaje paralelo a María Magdalena, a otras mujeres. Luego Pedro, cuando es informado, corre a ver el sepulcro. Y otros hombres camino a Maús, Cleofas y otro más. Por lo tanto, los testimonios y los testigos de este hecho aún así estaban siendo remecidos porque no creían. El Señor Jesucristo ya lo había dicho.
Entonces, acá nos detenemos un poco y nos podemos preguntar, ¿por qué las personas hoy en día no se interesan por las cosas de Dios? La mayor parte. ¿Por qué no vemos a las personas buscando fervientemente a Dios y su palabra? ¿Por qué? ¿Por qué vemos más maldad? Cada vez más maldad, más pecado y rechazo a Dios y su palabra. ¿Por qué vemos que las personas constantemente suprimen con su injusticia la verdad? ¿Por qué? Veremos entonces que la raíz de la incredulidad tiene que ver con el pecado. La raíz de la incredulidad tiene que ver con el pecado. El pecado ha dañado y ha afectado la relación con Dios. De hecho, ya el capítulo 3 de Romanos nos dice que estamos destituidos, separados, no hay forma, no hay quien busque. Luego el capítulo 6, usted puede leer la carta de Romanos y darse cuenta sobre su realidad, mi realidad ante este Dios que es santo. El pecado ha hecho un daño muy grande con Dios, con la relación con Él. Y eso ha generado que las personas no crean. No tan solo no quieren, sino que no pueden. No pueden. Su naturaleza les impide creer. Y solo la intervención divina, solo Dios a través de su palabra puede dar vida, puede dar entendimiento. Por eso oramos en el comienzo. Que Dios abra el entendimiento. Que Dios dé entendimiento. Que Dios le ilumine su corazón. Usted que nos escucha aquí en este minuto, que nos acompaña a través de las redes sociales, rogamos al Señor que Él intervenga. No hay ningún ser humano, ni pastor, ni maestro, que pueda hacer lo que Dios puede hacer. Abrir el entendimiento, llegar a su corazón, llegar a lo más profundo de su alma y de tener un corazón duro, impenetrable de la palabra de Dios. Él lo rompe y hace uno nuevo. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Usted quizás puede entender la palabra de Dios, pero no es lo mismo entenderla que creerla. Usted puede tal vez memorizarse. Usted tal vez puede subrayar, puede leer. Como le digo, usted puede entenderla, puede ser, pero muy distinto creerla. Muy distinto creerla. Es triste que muchas iglesias y muchos lugares manipulan esto para que la gente crea, le funcionan y generan, ¿cierto?, un escenario de emociones, música de fondo. A mí me gusta la música. Un teclado, un fondo suave, guitarra. Se genera una atmósfera, un escenario especial para que la gente crea. Pero ¿sabe qué? Esos lugares, y yo les digo, salga de esos lugares. Acuda solamente a Dios. Vaya a los lugares donde la palabra de Dios sea el centro. La incredulidad es una realidad de mucha gente. La incredulidad es la base de todo esto y es lo que vamos a leer y es lo que hemos leído, el capítulo 24, el primer verso. Entonces, hay lugares que lamentablemente manipulan esto y hacen a la gente supuestamente creer en Jesucristo, cuando no es así. Están siendo manipuladas, están siendo forzadas a creer algo que ellos no creen.
Porque solo Dios puede abrir el entendimiento. Solo Dios puede obrar en el corazón de la persona. Por lo tanto, si usted acudió, asistió o asiste a un lugar donde ve que hay manipulación de situaciones en el lugar donde supuestamente hablan la Biblia, hablan la palabra de Dios, pero se manipulan bastante. Tenga cuidado, porque a quien debemos nosotros dar cuenta una vez en esta vida es a Dios. Es a Dios. No obedezca al hombre, no obedezca a la persona, obedezca a Dios. Si la persona que predica y enseña la palabra, vive la palabra, expone la palabra fielmente, usted va a escuchar la palabra de Dios. Pero si no, usted va a escuchar la palabra de la persona. ¿Cómo manipula? Es tan serio esto. Es tan serio. Es muy serio. Por eso enfatizo mucho esta realidad. Que creemos en el Señor, que como iglesia siempre podamos tener la predicación expositiva, fiel. Pero no es tan solo la enseñanza, sino que también una vida respaldada por lo que hablamos, por lo que creemos. Entonces, en este capítulo 24, veremos estas tres cosas necesarias contra la incredulidad, o tres razones necesarias contra la incredulidad. En este capítulo 24 usted encontrará el milagro de la resurrección, pero tristemente había sido recibido con incredulidad por los discípulos. Había sido recibido de esa manera, con dudas. La incredulidad de la resurrección ha existido por mucho tiempo. Se han creado herejías sobre esto. Por lo tanto, no es algo nuevo. Sin embargo, la incredulidad es la raíz de todo. Una persona no cree y no puede creer a menos que Dios intervenga. Por eso la exposición de la palabra de Dios es vital. ¿Qué va a usar Dios para poder abrir el entendimiento? Su palabra. Mientras más las personas están expuestas a la palabra de Dios, Dios orará poderosamente en el corazón de esa persona. Comparta textos de la palabra, subraye los textos de la palabra y regale la palabra de Dios, la Biblia. Y ore en esa dirección, que Dios abra el entendimiento. Entonces Jesús, acá en el capítulo 24, vemos estas tres cosas necesarias. Acompáñame y vamos a adelantar el verso 36 al 53. El verso 36 de este capítulo 24. El contexto inmediato, estos dos varones que iban camino a Maús, uno de ellos Cleofas, y están conversando sobre esta situación, la resurrección de Jesucristo, y pareciera que no era lo que ellos pensaban, y en medio de esa conversación, ese debate, el mismo Señor Jesucristo se aparece y les reprende. Son 11 kilómetros de distancia que ellos recorrieron allí. Luego de eso, luego de que se le abrieron el entendimiento, luego que su corazón ardía, luego que el Señor penetró a través de su palabra y les ayudó a entender, ellos se devuelven al lugar donde estaban reunidos. Y dice en verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vosotros, a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo,
¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y él les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y gloria a Dios por esto. Porque el único que abrió el entendimiento, el único que intervino aquí, fue nuestro mismo Señor. Y es Él el único que puede intervenir en el corazón del hombre para darle entendimiento, para alumbrar, para salvar, las salvaciones de Él. Las salvaciones de Él. Entonces vemos aquí en estos versos estas tres cosas necesarias, tres razones necesarias contra la incredulidad. Las mujeres van a la tumba y buscan entre los muertos al que vive. Usted puede encontrarlo ahí en el verso 1 de este capítulo. Luego los discípulos escucharon el testimonio y no creyeron. El verso 11 de este capítulo. Luego camino a Maús, estos dos hombres no creyeron. Su corazón como duro. Y luego el Señor tuvo que intervenir allí y abrir el entendimiento. Y finalmente los discípulos, acá lo que hemos leído, reunidos, estaban espantados, atemorizados. Recuerde por qué. Ellos tenían miedo de que probablemente, así como le pasó a su maestro, al Señor Jesucristo, también le iba a pasar a ellos. El poder de la incredulidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo como el poder de la incredulidad estaba allí en el corazón de los discípulos del Señor! Y yo pienso en mi vida, casi 20 años. 20 años pasaron de estar incrédulo, de no poder creer, de no querer creer, a pesar de tener una Biblia en mi casa, a pesar de leer algunos versículos, a pesar de todo eso. Dios en su misericordia, Dios en su soberana voluntad, Él intervino en un momento. Él me abrió el entendimiento, Él abrió mi corazón. Ya hace casi 20 años, un 29 de noviembre. Me recuerdo muy bien de eso. Pero el hecho es que en ese momento todo hizo sentido. Tuvo todo sentido. Cada texto de la Biblia, cada vez que yo iba a un lugar. Y así Dios lo hace. Lo ha hecho así con usted. No, yo no le estoy hablando de una persona que oró por usted. No estoy hablando de una vez que usted levantó la mano o pasó al frente. Estoy hablando del momento que Dios le hizo entender su palabra, que le hizo ver su pecado. Y usted, en el lugar donde se encontraba, se arrepintió de sus pecados. Esto es lo vital. Allí se cayó toda incredulidad y pudo acudir en fe y en arrepentimiento a Jesucristo. ¿Cuánto tiempo, cuántas razones más necesita? Clame a Dios por misericordia, que le permita entender su palabra. Y en esta hora, quiera el Señor a través de su santa palabra abrir su entendimiento, rescatarlo de la oscuridad de su pecado y despierta una nueva vida
pero una vida en Él, en Él. ¿Cómo es posible que alguien no crea? Allí están los discípulos. Dice, el Señor se puso en medio, dijo, paz a vosotros. En otras palabras, tranquilos. Era un saludo, pero en este contexto era como que dijera, tranquilo, calma, calma. Romanos capítulo 3, verso 11 nos dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay forma, a menos que Dios intervenga. Efesios capítulo 4, verso 17, nos dice Efesios capítulo 4, verso 17 al 19, mire lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Mire, vanidad de su mente. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con fuerza, con deseo, toda clase de impureza. Como es la vida de alguien que no cree, así lo describe la Escritura. Una persona, alguien que no cree, es una persona esclava de su pecado. Toda persona, recuerde que la incredulidad es la raíz del mismo pecado. Y por lo tanto, toda persona es esclava del pecado. Juan 8:34 dice, ciertamente le aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Todo el que peca, todo el que practica, que en su vida diaria, el pecado es algo natural, es algo normal. Es una persona que es incrédula, que no quiere creer y no puede creer a menos que Dios intervenga. Es allí tan esencial que usted ore y no deje de orar por aquellos familiares, por aquellos amigos que aún no creen, Y toda aquella persona que hoy está aquí, hemos orado por esto, para que Dios abra su entendimiento hoy, así que en cualquier momento. Una persona esclava, recuerde esto, el amo tiene las llaves de su voluntad. Piense esto, una persona es esclava y el amo de esa persona tiene las llaves de su voluntad. Por lo tanto, el esclavo hace todo lo que el amo le dice que haga. El esclavo no puede hacer nada en contra de eso, porque el amo tiene las llaves de su voluntad. Así es el pecado. Así es el pecado. Y estos hombres, estos discípulos, ahí estaban, cegados. Mientras ellos aún hablaban, capítulo 24 de Lucas, verso 36, Jesús se puso en medio de ellos. Ellos estaban reunidos por temor. Por temor que le pasara lo mismo. Y eso lo relata Juan. 5 testimonios independientes. 5 testimonios. Ya lo dijimos. Donde vieron esta realidad. Y aún así su corazón no reaccionaba. Ellos estuvieron con Jesús. Ellos estuvieron con Él. Sin embargo, el Señor se aparece en medio de ellos de forma física, de forma real, y les dice, paz a vosotros. Calma. Recuerde el contexto más inmediato. Pedro niega a Jesús. Los discípulos arrancan del huerto cuando es arrestado el Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo no está tratando acá ese tema. Y le dice paz. Pedro seguramente lo mirará y le dirá, calma, Pedro. Paz. No importa, Pedro. Ya vamos a tratar eso. No importa que hayan arrancado ustedes. Paz. He resucitado. Estoy vivo. Aquí estoy, como la Escritura decía que iba a pasar. Entonces, verso 37, espantado y atemorizado, pensaba que veían un espíritu. Recuerda allí también, las puertas, todo allí hermético, cerrado. Ya era tarde. Ya era tarde. Y aparece el Señor Jesucristo en medio de ellos. ¿Por dónde entró? Dirían. ¿Qué pasó? El miedo, el temor estaba embargando el corazón de estos discípulos. Pero el verso 38 les dijo, ¿por qué estáis turbados? Vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Siempre cuando estamos turbados, vendrán pensamientos dañinos. Y al Señor les confronta, ¿por qué? ¿Por qué vienen esos pensamientos? Leyendo el corazón del ser humano, leyendo el corazón de sus discípulos. Y el Señor les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Luego el Señor dice, y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Entren en el raciocinio. Eso está queriendo. Usen sus sentidos. Palpen, vean. Usen sus sentidos. Abran sus ojos. Un espíritu, un fantasma, lo que sea, no puede hacer esto. Es imposible tener un cuerpo verdadero. Y el Señor Jesucristo se presenta allí, resucitado, un cuerpo real, físico. Por eso el Señor le dice, toquen, vean. Entonces el verso 41 dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? O sea, no bastó eso. Ahora el Señor les va a demostrar que es tan verdadero como un ser humano real, su cuerpo real, que les pide algo de comer. Ellos están maravillados, seguramente se están dando cuenta que acá esto es demasiado bueno, esto es demasiado maravilloso. Y el Señor les dice, denme algo de comer. ¡Qué maravilloso momento! ¡Qué glorioso momento! En medio de la incredulidad, sin embargo, el Señor continúa obrando en el corazón de cada uno de estos discípulos. Recuerden el principio. Nadie puede creer a menos que Dios intervenga. Con su santa palabra puede abrir el entendimiento. Pero solamente Él, a través, ¿cierto?, de la obra del Espíritu Santo. Entonces, el verso 44 le dice, y les dijo estas cosas. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45 que dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió el entendimiento. Luego que Él haya relatado todo lo que estaba escrito allí, todo lo que estaba y era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿dónde? Ahí está hablando en el Pentateuco, está hablando de los 5 primeros libros, la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Qué tremenda situación están viviendo allí, iluminando sus mentes. ¿Se da cuenta lo importante, lo relevante que es la palabra de Dios para la incredulidad del ser humano?
Hay una mujer llamada Lidia, que en Hechos capítulo 16 sucede lo mismo, y usted verá en cada uno de los hechos donde el Señor interviene, donde su palabra está allí, el corazón es abierto. Y dice, verso 14 del capítulo 16, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor estaba oyendo la palabra de Dios. Y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. A lo que Pablo decía. A lo que cualquier hermano, cualquier ministro de la palabra habla a través de estos medios, de YouTube, de Facebook, de cualquier lugar. Puede tener la mejor oratoria, puede tener una gramática increíble, puede tener una hermenéutica infalible. Pero el único que puede obrar en el corazón y abrir el entendimiento es Dios. Solo Dios. Por lo tanto, es vana pensar que hay otra manera. Es imprescindible orar en esa dirección constantemente. Las 3 razones contra la incredulidad. Sabemos el poder que tiene la incredulidad, lo estamos viendo. Como ellos no lo creían, estaban maravillados. El Señor tuvo que decirle, deme algo de comer para comprobar, miren cómo estoy masticando, estoy comiendo, cómo va a haber otra duda. Pero el Señor le dice, está escrito. Y les abrió el entendimiento. Les leyó, les recordó. Así como esta mujer llamada Lidia. Entonces el verso 46, y aquí vamos a detener y extraer estas 3 razones. Dice, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La primera razón que vemos acá contra la incredulidad es que escrito está, y así fue necesario que el Cristo padeciese. La primera razón es que el Señor Jesucristo muere y debe morir en una cruz, que padeciese. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Porque estaba escrito. Porque estaba escrito. Porque el Señor lo había dicho ya a Nicodemos en Juan capítulo 3. Dice el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya el Señor estaba diciendo que era necesario contra la incredulidad que Jesucristo padeciese. Usted después puede leer lo que es Isaías 53, cómo nos relata esta gran verdad del Señor Jesucristo. Luego el Señor en el capítulo 12 de Juan se lo había declarado a unos griegos también esto mismo, porque estaba escrito, porque se lo había dicho a otros en Juan 12:32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, dice el Señor, a todos atraeré a mí mismo. Una buena pregunta ese texto. Y yo, dice, ¿cierto? Si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿En qué dirección atrae la cruz? ¿En qué dirección atrae la cruz? La cruz del Señor Jesucristo, que Él murió una sola vez y para siempre, atrae la vida eterna. Atrae a todo lo bueno. Atrae a lo bendito. Escuchar que Cristo murió
Nunca va a producir comportamientos destructivos o a la ruina de una persona. Escuchar que Cristo murió en la cruz no lleva a nadie a ese lugar, a un lugar de ruina. Conduce al estado más feliz del ser humano. Lo conduce a la vida eterna, lo conduce al arrepentimiento de sus pecados. ¡Qué precioso texto! ¡Qué precioso texto que el mismo Señor Jesucristo estaba diciendo! Que Él iba a padecer por mí, por usted, por nuestros pecados. Que el Señor obre para romper esa incredulidad y abrir su entendimiento. ¿A dónde? ¿Dónde atrae esa cruz? La cruz atrae desde la desesperación a la esperanza. Un corazón desesperado, buscando satisfacer el perdón de sus pecados, la calma de su conciencia a raíz de sus pecados. El Señor, a través de esa cruz donde Él murió por nuestros pecados y sus pecados, mis pecados, Él la trae a la esperanza, una esperanza viva. Alguien dirá, no hay salvación para mí. Alguien dirá, no hay perdón de pecados para mí. Pero el Señor dice que sí lo hay en Él. Que sí lo hay. No hay en una iglesia, no es una religión, no es la experiencia, sino que el Señor mismo dice que lo atraerá a sí mismo. A sí mismo. Qué precioso texto. Qué precioso texto. El Señor también lo ha dicho acerca de su segunda venida en Lucas 17, 25. Escuche esto. Lucas 17, verso 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. El mismo Señor Jesucristo ya lo había dicho, ya lo había declarado, que era necesario que padeciera, que sufriera. Y tercero, porque no podíamos salvarnos y no hay otra forma de salvarnos aparte de su muerte. El único camino de salvación es lo que Él padeció por nosotros y por usted. El único camino para el perdón de pecados, Gálatas 3:13, dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Mateo 26:28 dice: esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Para el perdón de pecados. Hebreos 9:22 de hecho dice: la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Todos estos textos haciendo alusión de lo que se hacía anteriormente. Pero ahora que el Señor Jesucristo vino una vez y para siempre y muriendo por nuestros pecados, es completamente suficiente, no hay nada más que hacer. Pero era necesario que haya y hubiera derramamiento de sangre, un sacrificio por nuestros pecados. Requería eso. El Señor lo había determinado así. La segunda razón, vimos la primera razón, que padeciese, que muriera por nuestros pecados en la cruz. La segunda razón para vencer esta incredulidad en el mundo es que resucitase. El mismo Señor nos dice que Cristo padeciese y resucitase dentro de los muertos al tercer día. ¿Por qué es necesario? Porque así se cumple la profecía. Su profecía, lo que Él dijo. Juan capítulo 2, verso 19 dice: destruyan este templo, hablando del templo, su cuerpo. Pero sus discípulos, sabemos, y las personas que estaban allí pensaban que se estaba refiriendo al templo físico. Y dice: destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de uno en 3 días. De nuevo, en 3 días. Verso 22, así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron
de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Que resucitase, porque es necesario para que se cumpliera su palabra, para confirmar su obra. ¿Dónde está el cuerpo de Buda? ¿Dónde está el cuerpo de Mahoma? ¿Dónde está el cuerpo de Confucio? ¿Dónde están sus huesos? En sus tumbas. Allí están, tal vez hechos polvo, pero están sus tumbas, están sus huesos, está su cuerpo. Pero ¿dónde está el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Dónde están sus huesos? No están, porque Él ha resucitado una vez y para siempre. Por lo tanto, para confirmar su obra, como dice 1 Corintios 15, 17, y si Jesucristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Pero el Señor resucitó, por lo tanto, gloria a Dios por eso. Porque todo entonces es verdadero. El Evangelio es verdadero, Jesucristo es verdadero, su palabra es verdadera, todo es verdadero. Todo lo que dice este libro es verdadero. Jesucristo resucitó para confirmar su obra. Gracias al Señor por eso. Gracias y gloria a Dios por eso. La otra razón es porque infundió aliento a sus discípulos. Juan 20, 21 dice: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor infundió y está alentando al corazón de sus discípulos. Cuán necesario es para usted y para mí ver estas verdades. Finalmente también es para que estuviese siempre con sus discípulos. Eso es la gran comisión. Y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran verdad! Y la última razón contra la incredulidad, que es fundamental, es que se predicase, dice acá, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. ¿Cómo se va a vencer la incredulidad? Predicando, hablando. La palabra de Dios no está en cuarentena, está libre. Y hace libre a todo aquel que cree. Use las redes sociales, use todos los medios posibles para predicar y hablar de Jesucristo. ¿Por qué es necesario? Porque el mundo debe saber que Cristo es el único Salvador. Hechos 4:12, sabemos que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mundo necesita, el mundo debe saber que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. El mundo debe saber. ¿Lo sabe usted? ¿Lo cree usted? Porque todos necesitan salvación. También esto, 1 Juan 2:2, y Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Lo que Él ha determinado. Por eso es tan importante predicar el Evangelio, su palabra. Para ir concluyendo, 3 razones. La muerte del Señor Jesucristo, la resurrección física de Jesucristo y la predicación del Evangelio. 3 razones importantes contra la incredulidad. La muerte del Señor Jesucristo. Saber que Él padeció allí en la cruz por sus pecados, por mis pecados. Los suyos, amigo mía. Amigo que usted no escucha, son sus pecados. Allí Cristo padeció, sufrió. Ahí en la cruz decía mi nombre. Ahí en la cruz la ira de Dios debiese haber caído sobre mí. Eso era lo justo. Allí en la cruz decía mi nombre, mi apellido. Pero el Señor quitó ese letrero y se puso Él allí.
le conmueve. Él sufrió. Usted puede leer los otros evangelios, como Él, como un cordero, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él no abrió su boca, a pesar de saber que iba a padecer, que iba a sufrir, que le iban a escupir, que le iban a golpear, que Él iba a caminar y que se iba a tropezar, se iba a volver a parar con una cruz tan pesada. Pero más pesada era cargar con el pecado de todos nosotros. El Señor Jesucristo padeció, sufrió, varón de dolores experimentado en quebranto. El Cordero que quita el pecado del mundo. La otra razón, la resurrección física. ¿Qué razón más poderosa? ¿Qué razón más poderosa y convincente? Tan genuina, que dividió la historia de un antes de Cristo y un después de Cristo. Dividió la historia. Y así lo han dicho agnósticos, incluso algunos ateos, que aun cuando ellos no crean, no pueden negar que existió un hombre llamado Jesucristo y que marcó la historia en un antes y un después. Y finalmente, es la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra. Ahora más que nunca, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuántas formas tenemos para poder compartir un mensaje, compartir una reflexión, reunirse para poder hablar de la Escritura? ¿Cuánta razón? ¿Cuánto tenemos para eso? Entonces, tenemos y dice que es importante. ¿Qué es lo importante aquí? Que el arrepentimiento y el perdón de pecado era la base, el fundamento de la predicación de aquel entonces y debe ser de hoy también. De hoy también. El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Usted se ha arrepentido de sus pecados? No, yo no le he dicho que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es entrar justamente a un entendimiento de lo que usted está haciendo es contrario a lo que Dios dice. Y usted cambia, reconoce, confiesa en completa conciencia y consciente de que usted es un pecador, se arrepiente, confiesa sus pecados. ¿Cuándo lo hizo? Para el perdón de nuestros pecados una vez y para siempre. Y sabemos, 1 Juan 1:9 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, toda vez que nos caemos, toda vez que fallamos al Señor. Pero para nuestra salvación una vez y para siempre. ¿Cuándo se arrepintió de sus pecados? ¿Cuándo su vida ha tomado otra forma y otra dirección de vida? ¿Cuándo? Ahora, hay dos cosas que quiero terminar. Hay dos cosas esenciales y necesarias y vitales para usted. Escúcheme, por favor. Convertirse a Cristo mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Convierta a Jesucristo. Entregue su vida. Arrepiéntese de sus pecados. Reconózcale como el único y suficiente Salvador. Confía en Él para el perdón de pecados. Lo vimos. Lo leímos. Y viva una vida. Segundo, viva una vida agradándole a Él. Tal como nos dice el apóstol aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se lo voy a leer una vez más. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por mí. ¿Puede usted decir eso en su vida? Que Cristo murió por mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo fue el momento que usted reconoció sus pecados? ¿Cuándo? Debe haber un momento. Debe haber un momento. Si no lo hay, rogamos al Señor Todopoderoso y Omnisciente, que conoce su alma, que conoce su vida, para que Él abra el entendimiento. Que Él le ayude a entender y le pueda ver este maravilloso Salvador que sufrió, que padeció, pero que resucitó al tercer día, levantándose victorioso de la muerte, del poder del pecado, para que ahora usted hable a otros y que otros sepan que Cristo vive y que Él puede salvar a todo aquel que se acerca en arrepentimiento y fe, confesando sus pecados. Quiero terminar leyendo una ilustración. Dice, al llegar a una ciudad, cierto hombre rico que andaba viajando mandó fijar el siguiente anuncio, y decía este anuncio: pagaré las deudas de cualquiera que venga a verme. El anuncio decía: pagaré las deudas de cualquiera que venga a verme mañana entre las 8 y las 12 de la mañana. Dieron las 11 del día sin que nadie hubiese acudido. Poco rato después fue llegando un pobre hombre que con mucha timidez y con vergüenza le dijo: Señor, ¿es cierto que usted ha prometido pagar las deudas de cualquier persona que venga a verle? Sí, dice el hombre, efectivamente así es. ¿Cuánto debe usted? El hombre dijo cuánto era, y el caballero extendió un cheque por el valor de la cantidad que debía. Y le mandó que se sentase el caballero hasta que dieran las 12. Media hora más tarde llegó otro y fue tratado de la misma manera. Al darse las 12 del día, el hombre despachó a los dos. Y al salir, escucha esto, al salir a la calle, estos dos hombres se hallaron con muchos, dispuestos a burlarse de ellos por haber sido tan crédulos, tan ingenuos, haberse dejado engañar, según ellos creían. Pero grande fue su sorpresa al ver los cheques que tenían en la mano. Entonces corrieron a la puerta de la casa, pero ya era tarde. Ya había pasado la hora y la puerta estaba cerrada. Tuvieron que volverse entristecidos por no haber creído. Esta ilustración nos ayuda a reforzar que hoy es el día de salvación. Hoy usted puede creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Hoy puede ser el día. No espere otro día, porque lo que tiene hoy es lo que el Señor ha permitido en su misericordia. Llegará un día en que no habrá más oportunidad. La puerta será cerrada. Ya no habrá más gracia. La puerta del perdón, la puerta de la salvación será cerrada. No espere a último momento. No sea ingenuo. No quiera autoengañarse. El Señor abra el entendimiento y venga usted hoy a arrepentirse de sus pecados, a confesar sus pecados y creer en el Señor Jesucristo, porque todo lo que Él hizo es suficiente para que usted sea perdonado sus pecados y reciba la vida eterna. No endurezca su corazón. Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el autor de Hebreos. El Señor bendiga su palabra. Acompáñeme en una oración. Padre eterno, gracias te damos por Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque podemos acudir a ti en gratitud por todo lo que tú nos das,
por lo que Jesucristo hizo al morir en la cruz, al resucitar el tercer día, y darnos a todo creyente la oportunidad de hablar a otros para que otros sepan lo que Jesucristo hizo por amor. Oh Padre Celestial, rogamos y ruego yo, Señor, que tu palabra abra el entendimiento a toda persona que haya estado escuchando tu bendita palabra. Obra tú, Señor, abra el entendimiento, interviene tú, oh Señor. Te damos gracias por este tiempo y la gloria sea para ti siempre, Señor, por lo que Jesucristo hizo por nosotros, los pecadores. En su bendito nombre oramos y agradecemos. Amén. El Señor le bendiga a través de este tiempo de reflexión bíblica. Queremos recordarles que el próximo domingo también continúa la exposición de la palabra para que usted nos acompañe a las 11 de la mañana a estas reflexiones, meditaciones, exposición de la palabra de Dios, para que el Señor obre y abra el entendimiento para su gloria. El Señor le bendiga, le acompañe el resto de este día.